Libro de Esther, capítulo 5, versículo 13. Y todo esto no me entra en provecho cada vez que veo a Mardoqueo judío sentado a la puerta del rey. También está diciendo como nada de lo que tengo me satisface, nada de lo que he conseguido me sirve o me llena cada vez que veo a Mardoqueo judío sentado a la puerta del rey. Entonces está como en una inquietud, a pesar de todo lo que tiene este hombre, Amán. Cuando él ve a Mardoqueo judío, se le daña todo el día, se le daña todo lo que tiene. Hay una canción cristiana que dice, nada te turbe, que nada te espante. Y esas letras nos recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, no os turbéis. Muchas cosas nos pueden turbar, nos pueden dañar, pero los hijos de Dios tenemos una fortaleza en Cristo para no desestabilizarnos. Como dice el Salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, que no se moverá, sino que estará para siempre. Así que la mente del creyente está confiada en Dios. A pesar de las perturbaciones a su alrededor, el cristiano es un ser, o debería de ser un ser tranquilo, confiando en Dios. Alguien aparentemente pequeño, pero fuerte. Ahora que hablaba con el profesor Leonel, recuerdo que una vez allá en el colegio, el profesor de educación física nos llevó un boxeador. Y el boxeador era pequeño y nos parecía flaquito. Y recuerdo el profesor nos decía, ahí donde ustedes lo ven, si le traemos un fisicoculturista, este hombre lo tumba. Porque él no tiene músculo, pero tiene pura fibra en esos músculos que tiene. Está confiado. Y me acuerdo que el muchacho se paraba así, ni hablaba, solo hablaba el profesor. Él decía, le pueden traer a un hombre de esos musculosos y alto y este lo tumba. Porque tiene mucha fuerza. Está entrenado es en la fuerza, en el golpe, no en mostrar, sino que está dentro de sí. Y así es como pensaría yo en un cristiano. No está inflado como un fisicoculturista, pero está lleno de fuerza. Para mí el cristiano es como ese boxeador pequeño, que aunque se ve así, delgado y pequeño, es pura fibra espiritual, pura proteína espiritual. Así, a ese boxeador pequeño nada le turba, porque el otro, el fisicoculturista, el culturista, consiguió el cuerpo que tiene a punta de esteroides muchas veces. Y a ese sí le preocupa que lo golpeen o que lo enfrenten. Para mí, hermanos, el cristiano en el sentido espiritual se parece más a ese pequeño boxeador, fuerte, pero ahí tranquilo. El verso que leímos, Amán, que nos representa al mundano, está insatisfecho, está incómodo, porque ve a Mardoqueo, a quien considera su enemigo, sentado a la puerta del rey. Porque Mardoqueo no se le arrodilla ante su presencia, ni le da el lugar que Amán piensa que le corresponde. De otro lado, en el libro de Esther tenemos a la
reina, joven reina Esther, una muchacha que terminó ahí en el reinado por las cosas de la vida, sin gran apariencia, pero que llegó al trono. Ahora quiero ver entonces el día de hoy, mirar esos dos personajes, Esther y contrastarlo con Amán. En primer lugar, Esther, podemos ver la docilidad de esta muchacha. Por ejemplo, cuando se habla de que era una niña huérfana. Mire ahí Esther capítulo 2, verso 7. Esther capítulo 2, verso 7. Y había criado a Edisa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza hermosa de forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija. O sea, una muchacha huérfana, de padre y madre. También podemos ver que Esther era una muchacha obediente, para nada rebelde. Capítulo 2, versículo 10. Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Era obediente, callada. No vaya a decir de dónde viene, yo me quedo callada. No vaya a decir de qué pueblo es, yo no digo nada, yo no hablo. Capítulo 2, verso 20. Y Esther nunca declaró su nación ni su pueblo como Mardoqueo le mandó. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando estaba en crianza con él. Es decir, desde niña obedecía lo que le decía su primo mayor o su tío, Mardoqueo, el que la crió. Ella obedecía, se sometía. No era una muchacha rebelde ni nada, sino que aceptaba lo que él le dijera y ella así lo hacía. Entonces, es una niña, una chica sumisa, obediente, sin rebeldías, sin padres. La crió un familiar al que siempre le obedecía. Y eso es lo que pasa, hermanos, con jóvenes, con muchos jóvenes que no tienen ninguna confianza o ninguna potestad sobre algo. Jóvenes, jovencitas, que no tienen un cuarto, que no tienen libros, que no tienen familia, no tienen padres, que no tienen un computador, que están de arrimados donde alguna tía, de algún tío, donde algún pariente, que no tienen una habitación propia, como dice un libro de Virginia Woolf. No pueden hacer nada, callados a lo que hagan con ellos. Yo recuerdo a una joven que me dijo que desde los 14 años vivía con su tía, que sus padres se fueron para un pueblo a trabajar y como ella quería terminar el bachillerato, se quedó en Medellín con la tía, en medio de la pobreza. No era una tía rica. Y ella me dijo que era muy difícil vivir con su tía, porque nada en esa casa era de ella, todo era de la tía. Además, eran pobres. Entonces, cualquier cosa que ella tomara de esa casa iba a hacer falta. Ella no podía simplemente ir y abrir la nevera y sacar algo, porque eso no era de ella. Iba a hacer falta. Entonces, estaba, digamos, como dicen acá en Antioquia, de arrimada. Y de todas maneras, hermano, si uno no está en su casa, o si uno no está con su papá o su mamá, pues uno, ¿qué es? Un arrimado. Uno está de arrimado. Y si es en la pobreza, más arrimado está todavía, porque ahí sí que cuidan cualquier cosa que usted vaya a tomar. A un pastor lo invitaron a una casa muy humilde, unos hermanos, y el pastor fue. Y le dijeron, pastor, siéntase como en su casa. Y él fue, abrió la nevera y sacó un yogur que había ahí, una leche. Se sentó a tomar con ellos. No volvieron a invitar al pastor a la casa.
Le dijeron que se sintiera en su casa, pero él se la creyó. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Lo tomó en serio, eso no es así. No tiene esta muchacha Esther un lugar. Por eso es una muchacha silenciosa. Incluso, hermano, se nota su silencio en el abuso del que fue víctima. Capítulo 2, verso 15. De Esther, 2:15. Y como se llegó el tiempo de Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró Esther, sino lo que le dijo Egeo, eunuco del rey: guarda de las mujeres. Y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. Y fue Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reino. Es decir, ella no hizo nada diferente a lo que le dijo el jefe de los eunucos. Cuando vaya y le toque presentarse delante del rey, va a estar así, va a hacer esto, no sé qué le diría. Se va a acostar a los pies del rey, le va a calentar los pies al rey, quédese callada. No responda y no haga nada. Mañana sabremos qué decidió el rey. ¿Y qué hizo Esther? Hizo eso. Aún en el abuso del que fue víctima, porque eso fue un abuso, ella se quedó callada. Que al otro día fue reina, pues dijo el rey: esta mujer va a ser la reina. Que al otro día fue la reina. Todo un abuso de su intimidad, de la intimidad de una jovencita. Toda una invasión a su cuerpo que, hasta donde vemos, ni siquiera era el cuerpo de ella, era el cuerpo del rey. Y ese cuerpo fue manchado, mancillado por el rey. Y Esther solamente cumpliendo órdenes. ¿Por qué? No tenía una casa, no tenía una familia y prácticamente no tenía un cuerpo. Solamente el silencio, callada, obedeciendo todo lo que le decía. Notemos también entre los valores de Esther que ella ni siquiera tiene voz, ni siquiera tiene palabra, ella da el crédito a los demás. Capítulo 2, verso 21. En aquellos días, estando Mardoqueo asentado a la puerta del rey, enojáronse Bagatán y Tares, 2 eunucos del rey, de la guarda de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Y la cosa fue entendida de Mardoqueo, y él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Es decir, ella lo dijo en nombre de Mardoqueo, ella ni se dio el crédito. Ella fue clara al decir: esto lo dijo Mardoqueo, solo soy una anunciadora de esas noticias. Y esa es una forma de comportarse en la vida. La vida a Esther le enseñó a ser prudente, a estar callada, a guardar templanza. Pero todo eso que estaba pasando la estaba ayudando a edificarse en Dios. La otra forma de comportarse en la vida la encontramos en Amán. Amán era un hombre enseñado a que los otros le tenían que dar pleitesía. Mire Esther capítulo 3. Esther 3, 1 al 5. Y después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadati, Agageo, ensalzóle y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey, mas Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Los siervos del rey que estaban a la puerta le dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, le denunciaron a Amán para ver si las palabras de Mardoqueo estaban firmes, porque ya él les había declarado que era judío. Verso 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y fue lleno de ira. Mientras que la joven Esther hacía todo lo que le dijeran y no tenía poder alguno,
porque era una mujer huérfana y resignada a lo que hicieran con ella. Amán, hijo de Amadati, descendiente de Agageos, los agageos, es decir, tenía un antepasado importante. Esther ni tenía padres. Amán venía de una familia de renombre. Esther no tenía un lugar en el mundo y Amán tenía una descendencia ilustre y ya tenía una silla en el reino. Tenía un puesto principal entre los príncipes, es decir, sobresalía entre los príncipes. Y seguramente Amán es de estas personas que cree que es superior a todos los demás y que no hablan con nadie porque ellos son los importantes. Nadie está a la altura de ellos. Ahí en Esther capítulo 6, verso 6 dice: entonces Amán entró y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? No se cree nadie, se cree todo. ¿A quién más le van a hacer honra sino a mí? Se cree superior a todos los demás. Se cree por encima de todo el mundo. Tenía ese puesto principal y tenía esa silla de honor. Y entonces se airaba con aquellos que no se humillaban delante de él. Los veía como sus enemigos. Es un tipo de personalidad que exige total lealtad, que no acepta crítica, que no acepta el diálogo, que no acepta que se equivoca, porque es un tipo de personalidad que le encanta que siempre le digan que tiene la verdad y que tiene la razón. Siempre tendrá la razón y no le interesa que lo critiquen o que le digan que no es así. En los seminarios que hacen de atención al cliente, a este tipo de personas como Amán les dicen clientes difíciles, clientes complicados o exigentes. Hay varios tipos de clientes, pienso en un restaurante. Está el cliente complaciente, amable, simpático, hablador. Y cuando hacen el seminario le dicen a las meseras, a las camareras, le dicen: con el hablador sea muy amable, pero no hable mucho. Sea amable, atiéndalo, pero no se quede hablando con él porque lo que es un hablador. Vienes a enamorar aquí camareras o lo que es, no. Hay otro tipo de clientes que es el despistado. Llegó allá y no sabe qué es lo que hay que pedir. En esos seminarios, a ese cliente dele tiempo. Dele tiempo hasta que él encuentre o ella encuentre qué es lo que quiere. Muéstrele todas las opciones que hay hasta que encuentre qué es lo que quiere. Pero no sea impaciente con esas personas. Y hay otro tipo de cliente que es el exigente. El que cree que sabe más que todos allá, que sabe más que el camarero y que ese restaurante es de él porque llegó allá a comprar. El exigente o dificultoso es el que me parece más a Amán. Nunca se le puede llevar la contraria. Será feliz si siente que está mandando. Será feliz si siente que eres su empleado, porque él cree que todo lo sabe. Pide un café con leche, con una arepa de chocolate o algo así y dice: ¿me lo puede dar con leche en polvo, por favor? Y con café descafeinado. Y sin harina, que es que me di cuenta que ustedes le ponen harina al café para darle otro sabor. Eso es malo. Y dígame una cosa, ¿la leche en polvo es de qué marca? Porque es que hay unas marcas muy malas y a lo mejor ya que ustedes están usando esas marcas. ¿Y ustedes reciclan las cucharas o qué hacen con esas cucharas? Y la arepa de chocolo, ¿eso es chocolo de verdad? ¿De dónde lo traen? ¿O le ponen saborizantes? ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo estará el mesero en ese caso? Lo que diga su majestad. ¿Cómo está el mesero o la mesera? Lo que diga su majestad. Como usted quiera. ¿Qué más necesita? Es más, le ofrezco un queso que lo trajimos hace una hora del campo, vean, recién llegado. Aquí se lo traigo. Dígame usted qué quiere y yo le sirvo a usted. Ese cliente exigente, dicen los que hacen esos seminarios, le encanta verte que le está sirviendo.
Le encanta ver que eres como su esclavo. Y lo más seguro es que él vuelve allá al restaurante. Va a volver. ¿Y por qué va a volver? Porque usted fue como su esclavo. Y él cree que el restaurante es de él. Ese es Amán. Entonces atiéndalo así que él vuelve. Un día se va a enojar y ya va a dejar de venir. Pero por ahora él va a seguir viniendo. ¿Y sabe qué? Ellos dicen, eso piensan, eso me gusta, que la gente sepa con quién está hablando. Así es que lo tienen que tratar a uno, que me den mi lugar. Que me den mi lugar. Cuando a Amán no le hacían reverencia, cuando a Amán no se humillaban delante de él, se airaba, se enojaba. ¿Cómo van a hacer esto a un descendiente de los reyes? Además de ser un engreído, era un hablador. Mire que Esther era callada. Amán era un hablador, orgulloso y palabrero. Esther 3, 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no hacen las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Verso 9. Si place al rey, sea escrito que sean destruidos. Un hablador, echa cuento, está viendo a ver cómo destruye a ese pueblo. El rey ni se había enterado. Seguramente el rey estaba muy preocupado en la próxima fiesta. Acuerde que ese rey era un borracho. Estaba preocupado en la próxima fiesta que venía. Amán se inventó un problema por su propio orgullo. Finalmente Amán tenía una carrera exitosa, una gran familia, un gran puesto, un gran trabajo, el lugar donde tenía que estar, pero nada de eso le servía si veía a Mardoqueo que no le rendía pleitesía y se humillaba ante él. Capítulo 5, verso 11. Capítulo 5, verso 11. Y recitóles Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, y todas las cosas que el rey le había engrandecido y con que le había ensalzado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther no hizo venir con el rey banquete que hizo sino a mí. Y aún para mañana yo soy convidado de ella con el rey. No se creía nadie Amán, imagínense. Dice el 13. Y todo esto no me entra en provecho cada vez que veo a Mardoqueo judío sentado a la puerta del rey. Nada de lo que tengo me sirve, nada de lo que tengo me satisface, nada de lo que tengo me alegra, mientras yo vea a ese hombre ahí sentado a la puerta del rey, que no se me humilla, que no se me arrodilla. Hermanos, el cristiano es ese boxeador pequeño, sin pasado, sin grandilocuencia, sin muchas palabras, sin mucha apariencia, sin un lugar en el mundo, pero que está en toda su fuerza, en todo su temple, que está mirando lo espiritual y su poder se sostiene en el Dios invisible, al que no ve, pero sobre el cual está seguro. A lo mejor el cristiano no tiene padre terrenal, no tiene madre terrenal, no tiene casa, no tiene opinión siquiera, no tiene palabra para dar, no puede subir la voz, pero está asegurado en la roca inconmovible de los siglos, así como Esther. El mundano está inflado como ese fisicoculturista, lleno de esteroides, muestra todo lo que tiene, pero es vacío como el pan lleno de levadura. El mundano está confiando en su trabajo, confiando en su empresa, confiado en sus posesiones, en sus casas, en sus títulos. De él nadie va a abusar, pero él sí puede abusar de los demás. El mundano se llena de odio, como le pasó a Amán. No puede vivir tranquilo si sabe que alguien no le rinde pleitesía. No puede vivir tranquilo si sabe que alguien no le rinde honor, porque a él le tienen que dar el lugar. Le tienen que dar su lugar. De resto, nada le aprovecha. El odio, el resentimiento le brota por los poros. Cuando alguien le ofende, o aún si no le ofenden, porque Mardoqueo no lo había ofendido,
solamente no se le arrodilló. Pero él creyó que lo ofendían, porque a uno lo pueden ofender de verdad. A uno lo pueden ofender, a uno le pueden decir algo o hacer algo que a uno quede mal. Pero en el orgullo hay gente que se cree que lo ofendieron y no lo han ofendido. Mardoqueo lo único que hizo fue, no me voy a arrodillar, me voy a hacer por un ladito y ya. Pero él, ¡ay! ¿Por qué ese hombre no se me arrodilla? ¿Por qué ese hombre no se me humilla y no me da el lugar que yo me merezco? Ese odio, resentimiento de todo ese orgullo brota por los poros. Y entonces esas personas usan frases como, no fuera más mi desgracia que me lo encuentre hoy. Está tomando chocolate o algo así y ve al que no quiere ver y dice, ya se me amargó este chocolate. Está en una reunión y llega a ese que él cree que lo está ofendiendo y dice, bueno, muchas gracias, yo no estoy donde hay tanto metido. Hablando con sus amigos de aquel que odia, les dice, yo no lo puedo ver, yo no la puedo ver porque se me daña el día. Ese odio, esa raíz de amargura, dañan por completo una mente, dañan una vida, no lo deja ver más allá del rencor. Y entonces ya nada le satisface mientras no vea a su enemigo doblegado. Mientras que el creyente en Dios, el creyente en el Señor Jesús dice, nada me turba. El mundano dice, si no te me arrodillas, nada me sirve. Me das mi lugar. Me das la posición que tengo. Y hermanos, por eso persiguieron al Señor Jesucristo. Porque Él les iba a quitar el lugar a unos príncipes, a unos líderes religiosos. Por eso acabaron con nuestro Señor Jesucristo. Mire Juan 11, 47. Juan 11, 47. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar. ¿Lo nota que dice? Vendrán los romanos y nos quitan el lugar. Y la nación. Me pregunto entonces, hermanos, ¿cuál es su lugar? ¿Ser dueño de una casa y no quiere que le toquen nada? ¿Cuál es su lugar? ¿Ser dueño de una persona y no quiere que se la miren siquiera? ¿Cuál es su lugar? ¿Ser el jefe de una compañía y quiere que todos le rindan honor? Dígame, hermano, ¿cuál es su lugar? ¿Ser el pastor de una iglesia y quiere que le besen el anillo? Piense por un momento, ¿cuál es el lugar del que no quiere caer? A lo mejor es un lugar tan poco importante como el saludo de una persona. Es que él antes me saludaba a mí, desde que llegó el otro ya no me saluda a mí, sino que saluda al otro o a la otra. Anoche pensaba en esto, Señor, no quiero que me quiten de mi lugar. Y el Señor Jesús hablaba a mi corazón y me decía, Fabio, ¿cuál es tu lugar? No seas como Amán, que se indispuso porque Mardoqueo no le dio su lugar. Esther no tenía lugar y terminó en la casa del rey. El único lugar que necesitas es estar sentado junto a mí. Aleluya. Y ya lo tienes. Amén. El único lugar que necesitas es estar sentado junto a mí. Y ya lo tienes. Efesios 2. Efesios 2, 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. No necesito otro lugar en la tierra, si ya estoy sentado por la fe con mi Señor Jesús en los cielos. Esa es la verdadera posición que yo quiero. Ese es el único lugar que yo necesito. Gracias, Señor, que me has honrado dándome un lugar a tu lado. Démosle gloria a Dios, Padre nuestro. Gracias, Señor. Eres Dios bendito. Eres Rey soberano. Rey eterno, Señor.